Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy os traemos un tema muy interesante, es cómo se hacían las momias en el Antiguo Egipto. ¿Os interesa? Pues entonces quedaros conmigo y dejadme que os cuente. Si pensamos en Egipto, es inevitable que venga a nuestra imagen o a nuestra mente imágenes de las pirámides, por supuesto, de faraones y, cómo no, de momias. Cientos de momias que hemos visto en distintos museos, distintos lugares, documentales y demás. Pues bien, vamos a ver aquí cómo se hacían esas momias, cómo se hacía todo el proceso para llegar al resultado final. El primer paso es preparar bien el cadáver. Previamente se ha lavado, se ha perfumado, se ha peinado adecuadamente y ahora ya está preparado sobre una mesa para proceder al primer paso, que será la evisceración, es decir, se sacan del interior del cuerpo todos los órganos. Esto es porque los órganos es lo primero que empieza a deteriorarse una vez que se ha producido la muerte. Al sacarlos de dentro del cuerpo retrasas ese proceso. Y luego se hacía con una incisión que se hacía en la zona izquierda, en la zona del costado izquierdo, se sacaban por ahí todos los órganos y luego se rellenaba todo el cuerpo pues con hierbas aromáticas, ungüentos, aceites, ceras, todo eso pues para rellenar el cuerpo e intentar aromatizarle y resecarle desde dentro. El siguiente paso era por la nariz, se metía un gancho y lo que se hacía es intentar llegar al cerebro. El cerebro en Egipto no tiene ninguna importancia, pensaban que era un órgano que no tenía gran labor. Se pensaba que todo lo que hoy asociamos al cerebro estaba en el corazón, entonces no tenían como mucho respeto hacia este órgano, de hecho ni siquiera, ya veremos que le van a tratar bastante mal. Con este gancho lo que hacen es como triturarle, digamos, y extraerle en trocitos por la nariz. Luego se introducía también por las fosas nasales un líquido aromático y unas resinas, se volcaba bien por lo que es el resto del cráneo para que los últimos trozos cayeran y se desechaban por completo, se tiraban pues como si no valiera para nada. Esto nos sorprende mucho pues porque hoy el cerebro sabemos que es el motor de todo nuestro cuerpo, pero en la antigüedad se asociaba todas estas virtudes al corazón. Todas las vísceras que se extraían no se tiraban, excepto el cerebro. Estas eran guardadas en unos vasos, en unos jarrones que tenían unas formas muy bonitas. Estos jarrones eran de alabastro y cada uno contenía un órgano en concreto. De hecho, tenía uno que tenía cabeza de mono, contenía los pulmones, otro que tenía la cabeza de una persona, contenía el hígado, otro con cabeza de chacal, el estómago, y luego los intestinos en uno que tenía cabeza de halcón. Bien, el corazón, que como hemos dicho es donde los egipcios creían que residía todo el poder, toda la inteligencia, el alma, todo lo importante del ser humano, es el único que volvía a introducir al cadáver, es el único que quedaba dentro de la momia, y junto a él se solía poner un amuleto que le ayudara al corazón a desvelar en el más allá que esa persona había sido una buena persona. El amuleto que se ponía junto al corazón era algo similar a esto, a lo que llamamos hoy en día un escarabeo. Bien, esto se colocaba en versiones distintas, les hay de oro, les hay de piedras preciosas, según la riqueza del que era enterrado. Se depositaba justo encima del corazón y detrás solía tener unas inscripciones en las que había como una confesión que se llama negativa, es decir, se escribía de yo no he matado, yo no he robado, yo no he sido infiel, yo no he dejado de hacer culto a los dioses, en fin, una confesión en la que el alma, el difunto, aseguraba que había sido bueno en esa vida y su corazón podía leer eso y podía hablar por él en el más allá. El proceso continúa introduciendo el cuerpo, ya una vez viscerado y retirados los órganos más importantes, se les introducían en natrón, que es una especie de sal. Esto es con la intención de desecarle por completo. Si le quitas todo el agua, pues la corrupción es menor. Mientras tanto, pues se tendrían que esperar unos 70 días. Durante todo este tiempo se les daba oraciones, se recitaban salmos, había muchísimos rituales que no cesaban durante todo ese tiempo. Una vez desecado,
muerto, el cadáver se extraía y se pasaba a lo que nosotros ya llamamos o entendemos como momificación, que sería envolver el cadáver en unas tiras muy finas de lino. Cuanta más calidad tenga el lino, pues es también más alto standing de la persona difunta. Esta envoltura se hacía también por medio de unos sacerdotes que iban recitando pues unos conjuros o unas letanías, y a medida que se iban envolviendo se iban metiendo también entre las vendas distintos amuletos para que ayudaran a ese individuo en el más allá a pasar todas las vicisitudes que iba a tener que atravesar antes de llegar a lo que nosotros consideraríamos paraíso. Una vez finalizado todo el proceso de momificación, se procede a lo que es realmente el enterramiento. Vamos a imaginarnos siempre a una persona importante. Digamos, un faraón, por ejemplo, lo que se hacía es, por el río Nilo se establecía como una pequeña flota de barcos a cuya cabeza estaba un barco con el sarcófago del faraón. Este llegaba a la zona del enterramiento, que generalmente era el llamado Valle de los Reyes, y una vez allí se bajaba a tierra. De tierra hasta la tumba propiamente dicha había toda una procesión encabezada pues por unos sacerdotes, por plañideras y por muchísimos sirvientes que portaban todo lo que son los enseres, todos los regalos que iban a enterrar junto al faraón. Esta procesión iba encabezada normalmente por un sacerdote que tenía la cabeza de Anubis, que es el dios que tenemos en mente con la cabeza de un chacal. Bien, en todos estos procesos y en todas estas ceremonias se supone que el siguiente faraón tenía que participar. Enterraba a su antecesor y de esta forma, participando, también consolidaba su nuevo poder. Bien, cuando llegaban a lo que es la tumba, la entrada de la tumba, el sarcófago se ponía en pie y se procedía a una ceremonia muy compleja que se llama la apertura de la boca. Los egipcios pensaban que una vez muerto, el alma del difunto iba a tener que atravesar todo el inframundo, superando muchísimas pruebas para poder alcanzar lo que nosotros consideraríamos el paraíso. Con la ceremonia de la apertura de la boca lo que se hacía es insuflar a ese espíritu de nuevo los sentidos, o sea, se les abría simbólicamente los ojos, la boca, los oídos, para que este alma en el más allá pudiese enfrentarse a todos los peligros y superar prueba tras prueba. Esto se hacía de una forma ceremonial, como hemos dicho, con un sacerdote especializado que cogía muchísimos utensilios como pues, cuchillos, azuelas. Todo este material estaba hecho con hierro meteórico, es decir, aprovechaban los meteoritos que caían en la Tierra, que llevaban hierro, y ese hierro le reciclaban porque creían que era como un regalo de los dioses, y se hacían estas herramientas para hacer esta ceremonia de la apertura de la boca. Es entonces cuando luego ya se entierra al faraón, a su lado se entierran pues todos sus enseres, todo lo que va a necesitar en la otra vida, también alimento, porque se supone que ese alma va a necesitar comer, va a necesitar beber e incluso va a necesitar ayuda en muchísimos trabajos. Para esto se entierran con él unas figurillas muy chiquitinas que aparecen por cientos e incluso por miles, que se llaman useptis. Esos son como sirvientes que van a ayudarle en el más allá, en las tareas más mundanas, pues porque si tiene que limpiar la casa, pues una persona de su categoría no lo va a hacer, pues manda a uno de sus sirvientes, a uno de sus useptis. Antiguamente los primeros faraones, estas useptis eran realmente sus siervos, es decir, cuando ellos morían, con él moría todo su séquito. Esto a la larga vieron que ni era humano ni era positivo, porque muchísima mano de obra se iba al garete, y encima también iban sus esposas e incluso sus visires más importantes, y dejó de practicarse, gracias a Dios, y todo esto se sustituyó por estas figuritas que ya hemos dicho que se llaman useptis. Es entonces cuando el faraón, o más bien su alma, tiene que atravesar todo el inframundo egipcio, llamado Duat por ellos, en el que tiene que sortear muchísimas pruebas, enfrentarse a monstruos, en fin, es como una especie de gincana, pero a lo bestia y con dioses y con monstruos de por medio. El objetivo final es llegar a la pesada del corazón, a lo que nosotros entenderíamos como el juicio final. Este está presidido por el dios de los muertos, que es Osiris, y es conducido el alma por Anubis, que es el dios del inframundo, ante este.
Entonces se sitúan, hay una balanza enorme en la que se sitúa el corazón, que es lo único que se conservaba, recordemos, en la momia, se sitúa en una de las platillos de la balanza, y en el otro se sitúa una pluma de la diosa Mat, que es la diosa de la verdad y de la justicia. Se supone que si tu corazón es puro, has sido bueno y te has comportado de una forma adecuada, la balanza tiene que quedar equilibrada. Para esto tu corazón tiene que hablar bien de ti, y todos esos amuletos y todas estas cosas jeroglíficos que se han escrito a lo largo de las paredes de tu tumba van a hablar siempre a favor de ti. Si esto es positivo, pues tu alma trasciende, recupera ese cuerpo momificado y va a vivir en un más allá realmente pues de lujo. Pero si tu corazón no supera la prueba y pesa más que la pluma de la verdad, inmediatamente tu corazón, que es tu esencia vital, va a ser devorado por un monstruo que se llama Amit, y que bueno, que es terriblemente horroroso. Tiene cabeza de cocodrilo, melena de león, cuerpo de hipopótamo, en fin, un show de bicho. Esto le devora en el momento y tu existencia termina desapareciendo. El final más óptimo es el que todo buen faraón desea, que es llegar al más allá, y es donde va a vivir con una vida llena de lujos, atendido por todos sus susceptis y acompañado pues por todos sus ancestros e incluso por los dioses. Espero que os haya gustado todo este recorrido por el inframundo egipcio. A mí me parece tremendamente interesante, y sobre todo conocer cómo se hacían o cómo se fabricaban las momias, porque es algo que tenemos muy en mente, pero poca gente sabe cómo era todo el proceso. Espero que os haya gustado el tema. Si os interesa, también podemos hablar en capítulos posteriores pues de más tradiciones de Egipto e incluso de su concepto del alma, que es muy curiosa y muy distinta a la nuestra. Si os interesa, si os apetece y si queréis, pues os espero aquí en otro capítulo de Esther y sus historias.